Estás escuchando Mil y un viajes por el mundo con Maribel Ruiz. Mochila al hombro, la brújula en el alma y el corazón mirando al horizonte. Aquí hablamos de recuerdos imborrables, de caminos que transforman y de viajes que dejan huella. ¿Nos vamos? Hola viajeras, hola viajeros, bienvenidos a un nuevo programa de Mil y un viajes por el mundo. Este fin de semana pasado he estado en Marruecos de nuevo. Ya os he contado muchas veces que es uno de mis países favoritos y además creo que somos súper afortunados de tenerlo tan cerquita. El caso es que me he ido el fin de semana con Juan y con unos amigos que además no conocían Marruecos y tenían muchas ganas de ir por primera vez. Les hemos llevado y hemos estado en Tánger y en Asila, que bueno, son dos sitios en los que hemos estado ya muchas veces, pero la verdad es que tienen tantísimo encanto. Ya sabéis que dediqué en el blog uno de mis artículos a... Bueno, tengo varios artículos dedicados a Tánger, pero el último que dediqué más que guía viajera fue como una reflexión, un poco, ¿no?, de por qué estoy profundamente enamorada de Tánger. De hecho, el título del artículo era así, y la verdad es que ha tenido bastante éxito de visitas, o sea que queda bastante claro que es una ciudad que interesa bastante a los viajeros españoles. De hecho, el sábado iba el avión bastante lleno. Y luego, por otro lado, estuvimos en Asila, que también es otro de mis pueblos favoritos en Marruecos. Es un pueblo preciosísimo que se encuentra a unos 30 minutos más o menos de Tánger en coche. Además no tiene nada que ver con Tánger porque es un pueblo chiquitito al lado del mar, marinero, conserva muchísimo la esencia árabe y musulmana, con las casitas blancas pegadas al mar, con todo lo que es la típica arquitectura marroquí. En fin, un sitio encantador. Iba a haber dedicado el podcast de hoy directamente a lo que había sido el viaje. Bueno, por un lado iba a hacer Tánger y por otro lado iba a hacer para otro podcast Asila, porque la verdad es que cada uno de los dos sitios se merecían un programa completo. De hecho, os animo a que entréis en el blog, en Mil y un viajes por el mundo, porque he publicado también el artículo dedicado a Asila, dándoos un poco recomendaciones de qué hacer allí, haciendo balance histórico de lo que ha sido esta ciudad tan chiquitita y tan acogedora. Os lo digo más que nada por si queréis ver fotos, porque es que sé que os va a enamorar completamente, y a ver si así os animo a que cojáis un avión y os vayáis para allá a conocerlo. Bueno, el caso es que iba a haber dedicado, como os digo, un programa a Tánger y otro programa a Asila, pero como ha coincidido que además es que me enteré prácticamente la semana que íbamos a ir para allá, que empezaba la semana pasada el Ramadán, y digo, nos pilla cuando vamos. Bueno, yo no es la primera vez que me cogía Ramadán estando en algún país musulmán, pero sí que es verdad que ha sido un poco la excusa perfecta para recuperar un artículo que tenía en el blog también bastante amplio, dando consejos, recomendaciones, en fin, pues todo lo que debes saber sobre lo que implica viajar a un país musulmán cuando sus habitantes pues están practicando el Ramadán, este hábito religioso. Y entonces, pues bueno, digo, mira, pues así tengo la excusa perfecta para meter el podcast en el programa de esta semana. Así que a ello vamos, y a ver si te quito las dudas de si es recomendable o no viajar a países musulmanes en época de Ramadán. Bueno, pues como os digo,
esta pregunta, la de si es recomendable viajar a países musulmanes durante el Ramadán, es una de las preguntas que más a menudo me hacen las lectoras y los lectores, especialmente aquellos para quienes su visita a un país musulmán va a ser una experiencia completamente nueva. Entonces, imaginaros, si es la primera vez que vas a un país musulmán y encima te toca Ramadán, ¿no? Cómo tienes que mentalizarte, ¿no?, de lo que te vas a encontrar allí. La respuesta corta es que sí, que se puede viajar sin problemas en esta época del año y de hecho, en mi opinión, puede ser una experiencia cultural muy enriquecedora. Yo, como os digo, yo misma lo he hecho en varias ocasiones y nunca he tenido lo que son dificultades graves, aunque sí es cierto que conviene tener en cuenta algunos detalles pues para evitaros sorpresas. Así que, en mi opinión, a ver, viajar durante el Ramadán no es ni mejor ni peor que hacerlo en otra época del año, sino que simplemente es diferente. ¿Por qué? Pues porque el ritmo de vida cambia, los horarios se modifican, las costumbres religiosas adquieren un protagonismo especial, que es verdad que puede resultar muy interesante para quien tenga curiosidad, pues por conocer otras culturas desde dentro, pero también es verdad que hay muchísimos viajeros que evitan estas fechas pues por miedo a encontrar todo cerrado, a tener dificultades para comer o para desplazarse, pero bueno, la realidad es que con un poco de planificación el viaje puede resultar perfectamente cómodo y además pues yo creo que hay ciertos aspectos del Ramadán que convierten estos días en un momento especialmente atractivo para visitar países musulmanes. Antes de nada, creo que debería meterme un poquito en faena, comentaros qué es el Ramadán y por qué es tan importante en los países musulmanes, porque habrá mucha gente que haya escuchado hablar del Ramadán, pero no tenga muy claro cuáles son los conceptos básicos, ¿no? El caso es que, bueno, el Ramadán, que no se conoce en árabe como Ramadán, se conoce como Saum, no sé si lo he pronunciado bien. Bueno, pues es el 9º mes del calendario musulmán y es el periodo más sagrado del año para los creyentes. Entonces, ¿qué ocurre? Que durante este mes se recuerda la revelación del Corán al profeta Mahoma y se considera un tiempo pues de reflexión espiritual, de autocontrol y de solidaridad. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues por ejemplo que en España viven alrededor de 2 millones de musulmanes, entonces es verdad que tal vez muchas de las costumbres asociadas al Ramadán van a empezaros a resultar ya cada vez más familiares. Pero es cierto que cuando tú viajas a un país musulmán, pues estas tradiciones se viven con mucha más intensidad, evidentemente, y forman parte del día a día de lo que es la sociedad al completo. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues que calculamos que hay como unos 1.500 millones de musulmanes en el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto representa aproximadamente una cuarta parte de la población mundial. Un 25%, que no es ninguna tontería. Entonces, hay al menos 49 países donde el Islam es la religión mayoritaria. Y aquí incluyo destinos muy turísticos pues como Marruecos, Turquía, Egipto, Indonesia, Malasia, es decir, países donde hay un turismo bastante amplio. ¿Qué ocurre? Pues que es muy probable que cualquier viajero que esté interesado en conocer otras culturas acabe visitando algunos de estos países en algún momento de su vida, ¿no? Bueno, pues durante el Ramadán, todos los adultos que estén sanos física y mentalmente tienen la obligación religiosa de ayunar desde el amanecer hasta la puesta de sol. Es verdad que están exentos los ancianos, las mujeres embarazadas o que estén en periodo de lactancia, las mujeres que tengan la menstruación en ese momento y las personas enfermas. Luego, en cuanto a los niños, es verdad que generalmente no están obligados a ayunar, pero en muchas familias se anima a los niños, que a lo mejor sean un poco más mayores, a que empiecen a participar progresivamente, ¿no? Según van creciendo. Bueno, pues ¿en qué consiste el ayuno del Ramadán exactamente? Bueno, pues desde que sale el sol hasta que anochece,
se prohíbe la ingestión de comida o bebida. Tampoco se permite en dichas horas mascar chicle, escuchar música a volumen alto, mantener relaciones sexuales, decir obscenidades, fumar. Y bueno, se anima sobre todo a ser más generoso que nunca, porque el término de la solidaridad está más presente que nunca durante este mes. Luego hay actos como vomitar que invalidan la jornada de ayuno. Entonces, bueno, pues la intención es demostrarse a uno mismo que se tiene el suficiente autocontrol para escapar, digamos, a las tentaciones terrenales, aparte de lograr un beneficio físico e identificarse con los que menos tienen. ¿Qué hemos de tener en cuenta? Pues que en algunos países musulmanes las fechas de Ramadán pueden coincidir con épocas de calor. Entonces esto puede suponer un auténtico calvario para ellos. Por tanto, para los musulmanes, ¿qué es muy muy importante? Pues el suhur, que es un copioso desayuno que se toma antes de que amanezca, porque con este desayuno es con el que van a aguantar el resto del día. Y luego está, cuando ya cae el sol, el iftar, que es la cena que se toma, ¿no? Cuando ya empieza a anochecer. Bueno, pues estas cenas lo normal es que se celebren en familia, con amigos, en un ambiente muy festivo. No suelen faltar las sopas, que en Marruecos, por ejemplo, es muy común la harira por la cantidad de proteínas que aporta. A mí la harira me encanta en cualquier época del año, pero ahora, por ejemplo, cuando hemos estado, como justo pillaba Ramadán, prácticamente la tenían en casi todos los restaurantes. Lo primero que hicimos cuando fuimos a comer fue pedirnos una harira antes del couscous y bueno, pues como siempre está espectacular. Además, me encanta el toque que tiene de que al final te ponen un cachito de limón para que le eches un chorrito justo antes de comértela y bueno, pues para mí es uno de los platos estrellas de la comida marroquí. El caso es que bueno, los menús del iftar pues van a ir variando dependiendo del país donde os encontréis en este momento. Vamos ahora al tema que más os salpica, que es el comer durante el Ramadán si eres turista. ¿Qué ocurre? Pues que a los viajeros no musulmanes no se nos obliga a ayunar, evidentemente, pero sí es verdad que en algunos países es importante ser discretos. Me refiero que nosotros, por ejemplo, en esta última visita no hemos notado tampoco gran cambio respecto a otras ocasiones. Bueno, luego os matizo un poco más, pero bueno, así en general, vamos, hemos podido hacer un viaje completamente normal. Es verdad que en ciudades como Dubái o como Abu Dhabi no suele haber problemas para comer en hoteles o en centros comerciales, pero sí es cierto que es recomendable evitar hacerlo en la calle o en lugares muy visibles. Y luego, si necesitas beber agua, pues igual, intenta hacerlo en un lugar discreto, pues como un baño o un espacio cerrado. Esto ya como os digo, os estoy hablando de sitios como mucho más estrictos, tipo eso, los Emiratos Árabes. Pero es cierto que en la mayoría de países musulmanes, pongo el ejemplo de Marruecos, pongo el ejemplo de Turquía, las normas son mucho más relajadas con los turistas y no sueles tener problemas si actúas con sentido común, pero sobre todo con respeto. Es verdad que, como os digo, a lo mejor en otros países, pues o ya no solamente en otros países, sino a lo mejor en sitios más pequeños, que se nota más que en las grandes ciudades. Porque nosotros, por ejemplo, se notaba más en Asila, que es un sitio chiquitito, que en Tánger, que es una ciudad más grande, y evidentemente la gente tiene que seguir un poco con su vida, porque claro, el que cierra un restaurante está perdiendo días de sueldo, ¿no? Entonces no hay muchos comercios, por no decir todos, que no se lo pueden permitir, ¿no? Entonces, como os digo, a lo mejor en sitios pequeños sí es verdad que puede haber muchos restaurantes que cierren durante el día, pero también os digo que por muy pequeño que sea el sitio, siempre vais a encontrar un sitio donde podáis comer. Los establecimientos abiertos es verdad que suelen cubrir las ventanas con cortinas o persianas
para que a los clientes no se les vea desde la calle. En zonas más turísticas, como os comento, pues es muy habitual encontrar restaurantes abiertos en los propios hoteles y en las zonas donde haya turismo. Como os digo, en los pueblos pequeños pues a lo mejor puede ser más complicado. Entonces, pues bueno, mi recomendación, pues que a lo mejor intentéis comprar algo de comida el día anterior o llevéis algunos snacks en la mochila. Y luego, pues comentaros que, bueno, tampoco es mala idea el que deis una propina a los camareros, ¿no? Porque ellos, como os comento, pasan el día sirviendo comida, pues sin poder probarla. De hecho, me hizo bastante gracia que estuvimos en el Café Jaffa, que es uno de mis sitios favoritos en Tánger. Ya os hablaré de él cuando haga el podcast. Pero es que es un sitio maravilloso a ver, entonces es un café que está así como en unas terrazas y desde allí, si está el día despejado, como fue nuestro caso, porque es que además nos hizo un día estupendo, que hubo como 20 grados, se ven perfectamente las costas de España. El caso es que, bueno, es un café donde en su momento iban mucho los Zeppelin, iban los Rolling, los Beatles, iban allí a fumarse los chuflos para inspirarse y bueno, pues eso es un sitio muy especial y a mí me encanta ir siempre que voy a Marruecos. El caso es que, bueno, como los marroquíes son siempre tan dicharacheros y se ponen enseguida contigo a hablar, pues me acuerdo que nos pusimos a hablar con el chaval, con el camarero, y nos moríamos de la risa porque decía, yo claro, tengo que estar aquí aguantándome todo el día. Y dice, pero vamos, es que en cuanto anochece, cojo, me fumo 3 cacharros, uno detrás de otro, luego me pongo a comer como un loco y ya cuando estoy satisfecho, venga, a dormir. Y él mismo se reía, ¿no? De decir, joder, el atracón que me meto de todo en cuanto se pone el sol. Os he hablado antes del iftar, que es como la gran fiesta diaria durante el Ramadán. Entonces, bueno, esta es la comida con la que se rompe el ayuno al ponerse el sol. Constituye uno de los momentos más importantes del día, si no el que más. Como os decía, pues se suele celebrar en familia o con amigos. Los menús, pues bueno, os comentaba antes también que varían según el país donde estén, pero suelen ser como bastante similares porque hay alimentos que casi nunca faltan, pues como suelen ser los dátiles, las sopas, las aceitunas y los dulces, que ya sabéis que en general en los países musulmanes no solamente les gustan mucho, sino que los hacen extraordinarios. Pues como os he dicho, en Marruecos también es muy típica la harira. Incluso hay muchos restaurantes, nosotros lo hemos visto esta vez en Marruecos, donde ofrecen menús especiales de iftar para que la gente vaya a cenar y se suelen llenar hasta arriba. De hecho, es que sí que es verdad que esta vez en Marruecos te llamaba bastante la atención, que es verdad que durante el día, pues bueno, había el movimiento de siempre que hay en Tánger y tal, pero cuando ya se iban acercando las 5:30, 6 de la tarde, de repente empezaba a salir gente a la calle. Además, se subía un montón el tono de la voz, empezaban a salir un montón de puestecitos de estos que se van moviendo de un sitio a otro, ¿no? Rodantes, donde preparaban el pan, donde preparaban brochetas. O sea, estábamos flipando porque es verdad que es un cambio brutal, ¿no? De cuando empieza a llegar la noche. De hecho, hay muchas familias que invitan a los extranjeros a compartir el iftar, la cena con ellos. Y bueno, pues yo creo que es algo que puede convertirse en una experiencia inolvidable. Así que recuerda que si recibes una invitación de este tipo, pues es muy buena idea y muy buen detalle el llevar un pequeño regalo, pues como unos dátiles o una bandeja de dulces, que no te preocupes, que en sitios como Marruecos vas a encontrar pastelerías por doquier. Entonces, ¿merece la pena viajar durante el Ramadán? Pues a ver, para algunos viajeros, como os digo, el Ramadán puede parecer un inconveniente. Yo personalmente siempre lo he visto como una oportunidad para conocer mejor las costumbres locales, porque, como os digo, es uno de los momentos en los que más claramente se percibe la identidad cultural de estos países. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes hay durante esta época? Pues bueno, para mí uno de los principales atractivos es que suele haber menos turistas, porque como os digo, hay muchos viajeros que prefieren evitar el Ramadán pues por miedo a incomodidades.
Entonces, ¿qué ocurre? Pues que algunos destinos están más tranquilos de lo habitual y eso se nota especialmente fuera de las grandes ciudades. Luego otra ventaja es que si haces noche en estos países, claro que probablemente la vas a hacer, es que el ambiente nocturno es especialmente animado. Como os decía, pues es que lo estábamos viendo este fin de en Marruecos, ¿no? Pues que caía el sol y era automáticamente llenarse las calles de gente, se abarrotan los restaurantes, los mercados vuelven a recuperar la actividad. Entonces hay como un ambiente festivo que no existe durante el resto del año. Y luego es verdad también que el contacto con la población local pues suele ser como mucho más cercano, ¿no? Y como os decía, pues eso es que muchas familias pues aprovechan para reunirse y compartir comidas, invitar incluso a los extranjeros a participar en sus celebraciones. Eso sería en cuanto a las ventajas. Luego, los inconvenientes. Pues a ver, el principal inconveniente con el que te vas a encontrar es la reducción de horarios, pues porque hay algunos museos, hay algunas tiendas, oficinas públicas que cierran antes de lo habitual. De hecho, nosotros vimos muchísimas tiendas que estaban cerradas y además ponía claramente un cartelito de horario en Ramadán. O sea, se varían los horarios de muchos sitios, eso sí que es cierto. Luego también hay que tener en cuenta que la mayoría de la gente está cansada por el ayuno, especialmente en las horas finales del día. ¿Qué va a ocurrir? Pues que esto lo que se va a traducir es en un ritmo de trabajo más lento e incluso yo os podría decir que en algún determinado momento pues a lo mejor puede haber a lo mejor un ambiente algo más tenso, entre comillas, ¿no? Pero yo creo que hay que tener paciencia, comprensión y solidaridad por el momento por el que está pasando el musulmán en ese momento, que joder, no es moco de pavo el tirarte todo el día sin comer y sin beber. Y ya si son fumadores, pues imaginaros si le sumas no la ausencia de nicotina. Así que, como os digo, pues bueno, lo más problemático puede ser eso, que te encuentres pues que a lo mejor haya sitios que estén cerrados, pero vamos, como os digo, en Marruecos nosotros no hemos tenido ese problema este fin de semana pasado. Notaréis también que antes del atardecer, a medida que se va acercando la hora de romper el ayuno, el tráfico se intensifica muchísimo, es una barbaridad. ¿Por qué? Pues porque hay muchas personas que intentan llegar a casa antes del anochecer, entonces pues hay muchos atascos, hay retrasos en el transporte. Entonces también os digo que por esta razón pues a lo mejor suele ser mejor evitar taxis o autobuses a última hora de la tarde y pues aprovechas ese tiempo para pasear. Vamos a irnos al tema del comportamiento y las normas sociales, porque a ver, normalmente siempre es súper importante mostrar respeto por las costumbres locales, pero durante el Ramadán todavía con más motivo. Entonces, ya sabéis que hay un dicho que reza: donde fueres, haz lo que vieres. Pues bueno, es verdad que esto no ha de aplicarse en el sentido estricto de la palabra cuando viajéis a países en Ramadán, pero sí que es conveniente que aprendáis a solidarizaros con las costumbres de ellos, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que los musulmanes agradecen muchísimo que, pese a que no practiquemos su religión, les felicitemos por el momento sagrado que viven, por lo que os digo que un Ramadán Mubarak, que significa feliz Ramadán, nunca está de más. Y luego hay otra bonita costumbre que es el zakat, que es dar limosna a los que más lo necesitan, así que aunque no seas musulmán, pues evidentemente jamás sobra pensar en los demás, y sobre todo si esas personas están en una situación muchísimo más precaria que la nuestra. Sabéis también que en general en muchos países musulmanes las muestras de afecto en público no están bien vistas, pues entonces durante el Ramadán todavía más. Entonces, yo por ejemplo, cuando he viajado con Juan pues por países musulmanes, pues eso, como Indonesia, Marruecos, Turquía, Malasia, pues es verdad que siempre hemos tendido a comportarnos más como si fuéramos amigos que como si fuéramos una pareja. También os digo que es algo que sale de forma natural cuando ves cómo se comporta la gente local. Al final, tú mismo porque nosotros, por ejemplo, de verdad que somos muy besucones los dos y como muy
gestos de cariño y de afectos y de muchas veces paseando agarrados de la mano, pues eso es verdad que aunque puedas tener ese primer instinto cuando estás allí, pero es que luego enseguida te das cuenta y se te pasa, ¿no? Entonces, pues bueno, ya como que te sale un poco mecánico. El tema del alcohol durante el Ramadán, a ver, normalmente en muchos países musulmanes ya es complicado encontrar alcohol en una época normal y corriente, pues durante el Ramadán lo es todavía muchísimo más. En destinos como Marruecos, que son muy turísticos, están más occidentalizados, es posible encontrar cerveza en algunos hoteles o en restaurantes turísticos, pero también es verdad que tengáis claro que suele ser más caro de lo habitual. Nosotros esta vez no hemos encontrado alcohol en prácticamente ningún sitio y tampoco es que lo fuéramos buscando, pero bueno. El caso es que lo mejor es asumir que durante esos días pues probablemente vas a tener que prescindir de esa cervecita fresca al final de la jornada. Tenéis que tener también en cuenta que hay algunas compañías aéreas de países musulmanes que reducen o modifican el servicio de comidas durante el Ramadán, os lo digo por si hacéis a lo mejor un viaje más largo. Entonces, mi consejo es que os informéis antes de volar, llevéis algo de comida en la mochila por si acaso. Y es verdad que nadie te va a impedir comer en el avión, pero sí tienes que tener en cuenta pues, que puede resultar incómodo hacerlo si la persona que tienes al lado está ayunando. Y ahora llegamos al final del Ramadán, el final en el sentido estricto de la palabra, que es cuando ese mes de ayuno acaba y termina con una celebración de 3 días que se llama Eid al-Fitr. Y es como la fiesta, ¿no?, que marca el final del ayuno. Pues bueno, durante esos días la familia lo que hace es reunirse, estrenan ropa nueva, intercambian regalos, visitan amigos y parientes, en fin, digamos que es un momento especialmente alegre y colorido, ¿no?, que pone el broche final a un mes muy intenso, tanto desde el punto de vista espiritual y social. La conclusión de todo esto, pues que viajar en Ramadán sobre todo es una experiencia diferente. Permite conocer estos destinos desde una perspectiva, en mi opinión, mucho más auténtica. Es verdad que, como os digo, pues existen algunas incomodidades, pero bueno, en general el viaje puede desarrollarse con total normalidad, como os digo, si se tienen en cuenta unas pocas recomendaciones básicas, y a cambio pues vais a tener la oportunidad de vivir uno de los momentos más importantes del año en el mundo musulmán y de acercaros de esta manera pues de una forma más profunda a su cultura y a sus tradiciones. Así que sí, yo os animo a que primero que viajéis a países musulmanes y se os quiten, que yo sé que algunos los tenéis, prejuicios para ir a este tipo de países, porque de verdad que yo he estado muchas veces en ellos. Como os digo, Marruecos, si yo tuviera que escoger mis 4 o 5 países favoritos del mundo, ya os digo que Marruecos vamos, de cabeza en uno de los puestos top. He estado muchísimas veces allí, es un país que cada vez me gusta más. Pero eso, pues hay gente, yo comprendo que no han viajado todavía a países musulmanes, se puedan tener algún tipo de prejuicios, ¿no?, de tabús, se os van a quitar en cuanto lleguéis y veáis lo acogedora, lo amable y lo educada que es la gente. Pero si además tenéis la oportunidad de hacerlo en época de Ramadán, que como os digo es una época muy especial para ellos, os animo a que lo hagáis porque como os digo es una experiencia totalmente única y que bueno, hay que vivir alguna vez en la vida. Nos vemos en el próximo programa. Un besito a todas y a todos.